y seguirán pasando dentro de su papado. Hay mucho para preguntarle, para cuestionarle, para pedirle, para entender. Y Elisabetta Piqué le hizo una larga entrevista donde él dio un montón de respuestas. Todo argentino querría que viniera, o por lo menos muchísimos argentinos querrían que viniera aquí el Papa Francisco. Él dice que quiere, pero que no está todavía en los planes por el tema político. Pero Elisabetta habló de un montón de cuestiones importantísimas, así que vamos a hablar con ella. Buenas tardes, ¿cómo estás, Elisabetta? Felicitaciones por esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, María Laura, gracias. A ver, no sé por dónde empezar, pero vos sabés que ya hubo consecuencias en relación a lo que viene diciendo Francisco, que ahora da varias entrevistas a los 10 años de su papado en Nicaragua. Él fue muy fuerte contra el dictador Daniel Ortega, que rompió relaciones con el Vaticano. Sí, en realidad no es tan es grave, por supuesto. Esas fueron declaraciones que hizo en la entrevista que concedió a Daniel Haddad en Infobae. Él tuvo palabras fuertes, habló de una dictadura guaranga, la comparó con la dictadura comunista, hasta con Hitler. Después también, sin mencionar a Daniel Ortega, dijo que era una persona desequilibrada. Pero todo esto ante una pregunta de esta relación. Ya no había anuncio desde hace más de un año. El nuncio es el embajador del Vaticano en Managua, y lo que pasó, no, digamos, no es una ruptura. Ayer un comunicado de la Cancillería de Nicaragua aclaró que es una suspensión, es decir, que sí, no es tan grave, pero sí hubo un pedido, una nota verbal que llegó al Vaticano en la noche del viernes, después de estas declaraciones, que por supuesto ya había una relación, por supuesto, aquí, por ejemplo, de Nicaragua no había ningún embajador de Nicaragua ante el Vaticano, tampoco ya había embajador del Vaticano ante Nicaragua. Recordemos que hay el obispo de Metagalpa, que a principios de febrero él se negó a ser parte de esos 222 personas disidentes que fueron deportados a Estados Unidos por el régimen de Ortega y considerados traidores de la patria. Este obispo se negó a subirse a ese avión y fue condenado en un juicio exprés a 26 años de cárcel. Por supuesto, la relación está muy tensa con el régimen de Nicaragua desde hace tiempo. Ayer, al principio, se había hablado de ruptura, pero es una suspensión, aclaró Managua. Acá el Vaticano, por supuesto, tomó nota de esta nota verbal. Allá hay un encargado de negocios, que es un monseñor senegalés, que va a tener que cerrar esta nunciatura y va a tener que volver, pero el hecho de que aclarara el gobierno de Nicaragua que no es una ruptura, sino una suspensión, hizo que tampoco fuera tan grave, pero sí era también, digamos, normal una reacción a esas definiciones tan fuertes, ¿no?, del Papa Francisco. Bueno, una dictadura guaranga. Una dictadura grosera, sí, señora. Eso es lo que dijo directamente. Llamó la atención que lo dijera el Papa, ¿no? Que bueno, son una suerte de cancilleres, ¿no? Son expertos en relaciones públicas cuando están en ese lugar. Ahora, vos le preguntaste sobre, queremos ver el pedacito donde te dijo por qué no venía a la Argentina. Vamos a compartirlo. El viaje a Argentina estuvo planeado. Sí, sí. En el 2017 y todo. Sí. ¿Qué pasó? Que Bachelet, justo en esa época, estaban las elecciones para el sucesor. Tuvo que tirarlo adelante. Y yo hubiera ido a Argentina en enero, fin de diciembre, lo cual no es imposible, y a Uruguay, Argentina. Entonces, terminado Chile, fui a Perú y dejé Argentina para más adelante. O sea, no hay una negativa a ir, estuvo planeado. Después lo que sucedió es que las cosas se complicaron de otra manera. Hubo 2 años de pandemia que tiró adelante viajes que había que hacer necesariamente, incluso a lugares que uno dice, ¿para qué fue ahí? No, había que ir, ¿no? Así que la Argentina sigue esperando. Yo quiero ir, espero ir. Ojalá pueda. Bien, la relación con el país fue complicada en estos 10 años, como usted bien sabe. ¿Por qué cree? ¿Porque se arrepiente de algo? ¿Haría las cosas distintas? Por ahí, no sé. Los argentinos no somos el premio Nobel de la simplicidad, ¿no? O sea, somos especialistas en complicaciones. Sí. Así que no me extraña eso, ¿no? Sin embargo, yo he conocido gente argentina buena que ha venido acá,
con la cual he podido dialogar. O sea, yo apuesto a la bondad del pueblo argentino, ¿no? Al gran pueblo argentino salud, ciertamente. Es un gran pueblo. Es decir, a los decepcionados les diría no pierdan la esperanza, digamos. Les diría no tenés derecho a decepcionarte con el pueblo que tenés. No, pero del viaje, no pierdan la esperanza. No, diga eso, no tengan la esperanza. Además, la salvación del país no va a venir con mi viaje. Con gusto voy a ir. Pero pensá un poquito también en las cosas que tenés que hacer para que el país vaya adelante. Bueno, hablan con una... Pará, porque quiero hablar de lo que dijo, pero también me encanta la familiaridad con que hablan con el Papa. Yo vi varias entrevistas de estos días y, Elisabetta, tenés una familiaridad. Él está muy relajado hablando con vos. Bueno, sin dudas, es verdad, yo ya había hecho, recordarán, en diciembre del 2014 para La Nación, otra entrevista que no había sido televisada, pero lo conozco desde hace más de 20 años. Claro. La primera vez que lo conocí fue en febrero del 2001, cuando, siendo arzobispo de Buenos Aires, él viajó a Roma para ser creado cardenal por Juan Pablo II, y me acuerdo, llamaron del diario, mira, está el arzobispo de Buenos Aires, que nunca da entrevistas, pero va a ser una excepción. Y esa fue la primera vez que lo vi, cuando lo entrevisté aquí en Roma, en el famoso hotel de la Vía de la Scrofa, donde él solía parar cuando venía a Roma. Y te recordarán, hace 10 años, el 14 de marzo, al día siguiente de su elección, él enseguida sorprendió porque lo primero que hizo, además de ir a la Basílica de Santa María la Mayor, donde está el ícono de la Virgen, del que él es el devoto, él va siempre antes de cada viaje y después de cada viaje, él fue allí a rezarle a la Virgen, pero después, descolocando a todos, volvió a este hotel de la Vía de las Scrofa porque dijo, tengo que pagar mi cuenta. Es decir, enseguida se vio ese escándalo de la normalidad que representó el Papa Francisco, ¿no? Aquí en Roma, y ese cambio de estilo de ser papa, ¿no? Claro, esa muestra normalidad todo el tiempo, pero bueno, se lo ve muy cómodo con vos, muy relajado. Dice que somos complicados los argentinos y no hay mucho para rebatirle, la verdad, por esta cuestión de no venir de viaje. Pero hay un tema importante del que habló también para mí, que es cuando se le recuerda que se está hablando en Polonia de la complicidad de Juan Pablo II en relación a un sacerdote pedófilo. La pedofilia sigue siendo tema en la Iglesia y siempre se espera del Papa alguna luz en relación a esto, ¿no? Sí, bueno, ante esa pregunta, el Papa lo que dijo es que, por supuesto, cambiaron los tiempos, que había otro método, otro modus operandi. En la Iglesia hace 20 años, hace 30 años, lo normal era encubrir, era tapar, era la estrategia del silencio. Para defender a la institución se trasladaban a estos sacerdotes abusadores, pedófilos, en medio del silencio, no se oían a las víctimas. Y en este sentido el Papa recordó que, por supuesto, hay que, de hecho, este caso era cuando Juan Pablo II era arzobispo de Cracovia, pero también recordó que el escándalo de la pedofilia en el clero estalló al final del pontificado de quien es hoy San Juan Pablo II, y él, a través de su brazo derecho, que era Joseph Ratzinger, luego Benedicto, empezó una limpieza, empezó una política de tolerancia cero, que luego en estos 10 años de pontificado también siguió. De hecho, se aprobaron varias leyes para que se pudieran castigar a los obispos encubridores, y además también por primera vez el Papa convocó a una cumbre a los presidentes de todas las conferencias episcopales, a una cumbre en 2019, y a todos ellos les dijo antes de venir, reúnanse con víctimas para que entendieran lo que es esto que él siempre se hizo cargo, y dijo que era una vergüenza enorme y que manchó como nunca la credibilidad de la Iglesia. Y perdió feligreses, que es lo que quiere de algún modo recuperar también con todos estos viajes, con todos sus dichos, con todas sus palabras. El Papa Francisco, se cumplen estos 10 años, no queríamos dejar de tenerte, Elisabetta. Es un trabajo, como vos bien dijiste, siempre cercano, y siguiendo lo que hace el Papa Francisco. Es una fecha importante. Vos, antes de despedirme, quiero saber si crees que va a venir o crees que no va a venir, pues ya tiene 86, ¿no?
Tiene 86 años, cumplidos el 17 de diciembre. Él ha dicho que es su deseo venir, pero la verdad es que no está en sus radares este Claro, viaje, al menos en no el está. corto plazo. Hay un viaje a Hungría ahora en abril, Sí. otro a Lisboa para la Jornada Mundial de la Juventud, otro incluso a Mongolia a mediados de septiembre. Así que bueno, al momento está el deseo, él dice que quiere ir, habrá que esperar y ver. Felicitaciones Creo que y el hecho, sí, sí, te el- escucho. perdón, el hecho de que él dio tantas entrevistas a medios argentinos para hasta 10º aniversario, creo que hay que leerlo, que evidentemente lo está pensando. Sí. Y él entiende que es una asignatura pendiente, quizás no quiere quedar como el único papa que de la era moderna en la cual los papas empezaron a viajar que no ha vuelto a su patria. Felicitaciones por esta entrevista y gracias por haber hablado con nosotros. Muchas gracias, Elisabetta. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego.